Las voces narrativas son otras herramientas con las que contamos para narrar nuestra historia y en las que nos podemos basar para empezar a contar lo que nosotros queremos narrar en una novela gráfica. Y bueno, en literatura, por ejemplo, existen varias voces narrativas, las cuales van a ser las voces que nos van a ir contando, nos van a ir narrando lo que está sucediendo en el entorno. Esto que les voy a ir comentando se utiliza en literatura escrita normal, pero parte de todo esto nos puede servir también para ir nosotros narrando nuestra historia en la novela gráfica, ya que se basa en una misma estructura narrativa, a pesar de que bueno, la novela gráfica lleva dibujos, pero se basa también en voces narrativas. Y bueno, vamos a hablar de lo que son o de las voces narrativas que existen para que tengamos un poco más idea de esto, de lo que son las voces narrativas. Y bueno, pueden existir cuatro tipos de voces narrativas. Y la primera voz narrativa sería el narrador autodiegético. Bueno, vamos a hacerlo un poco más pequeño. El narrador autodiegético es el narrador que va contando regularmente su propia historia. Es decir, es un personaje que va a narrar una autobiografía. Puede ser cualquier personaje de la historia, o más bien es el personaje, no es cualquier personaje de la historia, sino más bien es el personaje principal de la historia. Es el personaje principal, digamos, el héroe de esta historia, o la heroína de esta historia, o el personaje más representativo de esta historia, que nos va a empezar a contar lo que, digamos, sucedió a su alrededor, lo que fue pasando. Nos va a dar el planteamiento de la historia, va a comentar el conflicto o el nudo de la historia y finalmente nos va a contar en qué acabó. Y puede estar contando esta historia en pasado, la puede estar contando en presente, o inclusive bueno, podría ser que podría contarla en futuro si la historia lo amerita, pero regularmente, bueno, es una historia contada en pasado o en presente. Y bueno, es el mismo personaje principal el que nos va a ir narrando la historia que va a pasar. La segunda forma de voz narrativa es el narrador intradiegético. Bueno, el narrador intradiegético es la voz de un personaje. Puede ser un personaje secundario, puede ser el compañero del personaje principal, inclusive puede ser el antihéroe o la contraparte del héroe, del personaje, del protagonista, que nos va a ir narrando la historia desde su perspectiva. Es decir, puede ser un personaje secundario que nos va a ir narrando lo que vivió y nos va a ir contando la historia de algunos protagonistas o de algunos conocidos que él estuvo viviendo cerca de ellos y que vivió varias cosas con estos personajes y nos va a ir contando esa anécdota de lo que él vio y nos va a dar su punto de vista de eso que él vivió. Este sería ese narrador intradiegético. Bueno, en tercer lugar tenemos al narrador extradiegético.
Y bueno, ese narrador extradiegético es un narrador que se va a encontrar, digamos, fuera de la historia. Es un narrador que es alguien que nos va a estar contando la historia, pero que no es partícipe de la historia que nos está contando. Es decir, él no se encuentra involucrado en la historia, no es ni el personaje principal, ni es un personaje secundario. Es una voz que nos está contando la historia y que pudiera venir, no sé, por ejemplo, como si Dios, digamos, empezara a contar la historia. Él no se encuentra dentro de la historia, sino que él la ve desde otra dimensión y nos las empieza a narrar. Este tipo de narrador es uno de los más usados, sobre todo en la historieta, y digamos que es el mismo guionista o el mismo escritor el que nos está contando la historia de sus personajes, y nos va a hablar desde una dimensión lejana y nos va a empezar a contar la historia de estos personajes. Y bueno, este narrador es muy útil si por ejemplo queremos irnos intrincando, irnos metiendo en cada uno de los recovecos de la vida de los personajes, ya que como tiene digamos, una ventaja en el que puede conocer toda la vida de los personajes, a diferencia por ejemplo del narrador intradiegético, que es un personaje que ve únicamente desde su perspectiva lo que está sucediendo, o un narrador autodiegético que está haciendo una autobiografía de lo que sucedió. El narrador extradiegético tiene la ventaja de que conoce todas y cada una de las partes de la vida de los personajes, entonces puede irse intrincando en la vida, en los pasajes de vida de cada uno de los personajes, lo que les hablaba en la parte de la creación de personajes, que podemos ir conociendo todas y cada una de las partes que vivieron estos personajes y que les dieron el carácter que ahora tienen, les dieron la personalidad que a lo mejor las vivencias que tuvieron de niños o las vivencias que tuvieron de adolescentes. El narrador extradiegético tiene esa ventaja de que conoce todas estas partes y puede irlas narrando, a diferencia de un narrador intradiegético o autodiegético que simplemente conocen parte de la historia, y de esa parte de la historia ellos van a narrar. Entonces, bueno, estas voces narrativas nosotros las podemos escoger, podemos decir, o más bien podemos plantearnos a nosotros mismos y pensar qué tipo de historia quiero contar y qué narrador quiero utilizar para el tipo de historia que voy a contar. Y bueno, inclusive hay autores que utilizan las tres partes, o más bien las tres voces narrativas principales, y las pueden ir combinando, pero bueno, tienen que ser muy cuidadosos de que el lector que está recibiendo este mensaje no se confunda y no haya un embrollo y no se sepa exactamente quién está narrando la historia. Bueno, finalmente tenemos una cuarta voz narrativa, que es el narrador metadiegético. Y bueno, prácticamente es un poco menos utilizada esta voz narrativa, y es un poquito más complicada de explicar. Pero bueno, el narrador metadiegético es un narrador que, estando dentro de una historia, un personaje que está dentro de una historia, puede hablar de una historia alternativa o de una historia subterránea, digamos, en donde él aparece como un personaje. O sea, pongo un ejemplo. Estamos narrando la historia de dos personajes que comienzan a hablar entre ellos, y uno de los personajes empieza a narrar una historia. Digamos que se va a un segundo plano. Ese segundo plano, esa segunda historia, va a contener otros personajes que a su vez van a crear otra historia secundaria en otra dimensión distinta. Esa es la narración metadiegética. Es una historia dentro de otra historia. Es una narración adentro de otra narración. ¿Okay? Entonces,
bueno, esa voz narrativa también es utilizada, es un poquito más complicada y no es tan común que se utilice, pero se llega a utilizar en un cierto tipo de historias, digamos, que pretenden justamente ir subiendo de dimensión en dimensión y ir contando historias alternativas dentro de una misma historia. Bueno, pongo otro ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a, por ejemplo, leer una historia donde el personaje principal es un narrador autodiegético, y este narrador autodiegético va a empezar a contar una historia que le pasó en la infancia, y esta historia va a hablar de otros personajes completamente distintos a él, y estos personajes van a tener una narración propia. Esto podría ser una narración metadiegética. ¿Ok? Entonces, bueno, es una narración dentro de una narración. Bueno, una vez que conocimos las voces narrativas que podemos nosotros utilizar, podemos tener a la mano algunas otras, digamos, algunos otros consejos que nos podrían servir a la hora de escribir nuestro guión literario y nuestro guión técnico, y que tenemos que tomar en cuenta para que nuestra obra, para que nuestra historia sea agradable para el lector y no, digamos que el lector no pierda el interés de esta historia. Y bueno, algunas de las cosas que vamos a tener en cuenta, es que primero tiene que ser una historia verosímil. Una historia verosímil no es lo mismo que una historia verdadera, ya que una historia fantástica, una historia de ciencia ficción puede ser verosímil sin decir que esta historia puede pasar en la vida real. Que una historia sea verosímil quiere decir que el lector tiene que creerse lo que está leyendo. Es decir, que a pesar de que esté leyendo una historia de ciencia ficción, de fantasía, donde existen seres mitológicos, seres con varias cabezas, con alas, con poderes extranormales, el lector que esté leyendo esto tiene que creerse lo que está leyendo. Y para lograr eso, para lograr que el lector se crea lo que nosotros estamos contando, tenemos que ser lógicos entre lo que está sucediendo y lo que pasaría en la vida real. Con esto me refiero a que el guionista, al escritor, tiene que cuidar de no caer en incoherencias. Es decir, si nosotros estamos haciendo una historia fantástica, tiene que haber cierta coherencia en esa historia fantástica para que el lector no pierda el interés de esa historia. Vamos, a lo que voy es que el autor que está escribiendo la historia tiene que ir contando las cosas de tal manera que tengan una lógica desde el principio hasta el fin, vayan teniendo una lógica y que no se salten de las cosas que no pueda creer el lector. Eso quiere decir que una historia sea verosímil, que el lector no esté leyendo y que de repente diga, esto que estoy leyendo no tiene ningún tipo de coherencia, y pierdan el interés justamente por eso. Otro tip o otro consejo que podríamos tomar es que podemos contar con una de las cosas que hace muchas veces interesante a una historia, a una novela gráfica, a un cuento, es que las historias que no vemos a simple vista, digamos, las historias subterráneas, esas historias
que por ejemplo estamos pensando que está sucediendo algo y al final en el desenlace de la historia pasa algo completamente distinto, esa vuelta de tuerca en el cual hace a una historia mucho más interesante, y le podríamos llamar historias subterráneas. Bueno, con historias subterráneas me refiero a las historias, lo que hablábamos hace rato en la cuestión del planteamiento de un nudo y desenlace. Las historias subterráneas son historias que nosotros, bueno, que el lector como tal no alcanza a percibir a simple vista. Y bueno, hay muchos ejemplos tanto en cine como en literatura. El lector o el público no alcanza a percibir a simple vista hasta el final de la historia, cuando las piezas empiezan a encajar. Entonces el escritor o el guionista va dando algunas pistas sin dar, digamos, digerido toda la historia, sino que va dando pequeñas pistas en una historia que finalmente, en la parte final de la historia, se va a resolver y el lector se va a dar cuenta de lo que en realidad estaba pasando en toda la historia. Digamos que la historia que va a estar en la superficie es la que el lector va a poder ver y es la que va a servir como distractor un poco para que a su vez en un plano alternativo va a ir ocurriendo una historia, y en la historia que está en la superficie, digamos, simplemente van a ir apareciendo pequeñas pistas que al final nos van a dar una coherencia de lo que en realidad estaba sucediendo. Entonces este tipo de historias, sobre todo en las historias de suspenso, se da mucho. Al final el lector se queda con esa sensación de que nunca se dio cuenta de lo que en realidad está pasando hasta el final. Bueno, ese tipo de historias subterráneas son muy recomendables para ir dando un poco de más interés a la obra final. Y bueno, los autores ya mucho más avesados, los autores ya más experimentados, son los que pueden ocupar esta herramienta de ir mencionando o ir utilizando historias subterráneas para al final dar una vuelta de tuerca. Y digamos que una práctica constante de este tipo de historias es la que va a dar al autor la suficiente maña, la suficiente experiencia para que el lector nunca se entere realmente de lo que está pasando hasta el final, pero que dentro de la historia que está en la superficie vamos a ir viendo pequeños destellos de la historia subterránea que al final el lector va a saber que sí realmente fue coherente la historia subterránea con la historia manifiesta o con la historia que está en la superficie. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tiene que haber cierto humor en todas las historias. Es decir, el humor es una de las partes importantes que al lector o al público le llaman la atención, ya que, bueno, a quien no le gusta el humor, a quien no le gusta reír, a pesar de que sea una historia dramática, una historia de terror, una historia de suspenso, si de repente vamos metiendo ciertos destellos de humor dentro de toda la historia, el lector se puede enganchar con esta historia. Siempre es importante, por ejemplo, tener un personaje que nos vaya amenizando un poco la historia, y que si es una historia demasiado densa, que estos pequeños toques de humor que vaya a tener la historia lo vaya un poco aligerando y vaya haciendo que el lector no le parezca tan pesada la lectura de una historia que puede ser completamente trágica. Finalmente, bueno, podemos ir, a pesar de que al principio en el primer video que hablamos de géneros, a pesar de que podemos seleccionar desde el principio un género y comenzar a definir sobre ese género y a escribir sobre ese género,
y sobre, bueno, el tema nos va a llevar al género que vamos a escribir. Sin embargo, podemos romper con los géneros, no es necesario que nos quedemos simplemente en un género y que de ahí no nos salgamos. Tenemos la libertad de romper justamente con esos géneros. Y por ejemplo, si vamos a escribir una historia de zombies, por ejemplo, podemos romper completamente con el género e incluir otro tipo de géneros. Estas historias también que van como metiendo más de un género, que meten, no sé, western con una historia de ciencia ficción, o fantasía con suspenso, o terror con otro tipo de género. Son también historias que pueden aportar mucho y que pueden ser muy interesantes. Entonces, bueno, contamos con esos consejos, digamos, con esos tips para empezar a pensar en una historia que resulte interesante y que resulte atractiva para el lector que finalmente va a consumir nuestro producto.